Hola amigos, en este video vamos a aprender el fundamento de la ley de Boyle. Corrían los años de 1660 y algo, ya a mediados del siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, cuando el científico Robert Boyle, que estaba trabajando con gases, pudo enunciar su ley a partir de una serie de experimentos que tienen que ver con ciertas propiedades de los gases y con dos variables sumamente importantes en el estudio de este estado de agregación, que son la presión y el volumen. ¿En qué consistían estos experimentos? Bueno, no es como que de la nada se le ocurriera a Robert Boyle trabajar de esta manera, sino que realizó muchísimos experimentos hasta que pudo conseguir una relación que guardaban las magnitudes de presión y volumen para los gases. ¿En qué consiste? Bueno, tenemos una muestra de gas. Aquí yo he representado el gas en color naranja y además aquí le he puesto la palabra gas para ejemplificar aquí un gas que está confinado en un recipiente. Realmente lo que él utilizó fue un manómetro, pero puede entenderse también con estos gráficos. Tenemos aquí un recipiente donde se encuentra un gas y ocupa determinado volumen. Aquí conectado tenemos un pistón que yo he simbolizado con esta línea gris, y aquí tenemos un pistón que pues restringe el espacio en el cual se están moviendo las moléculas o los átomos que componen a este gas. Eh, si nosotros disminuimos esta presión, es decir, nosotros provocamos que este émbolo suba, como lo muestra aquí la segunda imagen, nosotros entonces ocasionaremos que al tener menor presión este sistema, las moléculas del gas tengan mayor movimiento y entonces puedan ocupar un mayor volumen. Dicho de otra manera, si nosotros aumentamos el volumen de esta muestra gaseosa, entonces la presión estará disminuyendo. Cada vez que este volumen se va haciendo más grande, la presión va disminuyendo. Y la presión aquí, de una manera muy simple, nos lo indicaría este pistón, ya que entre más pequeño sea ese pistón, estaríamos hablando de una menor presión que se ejerce sobre este gas que está aquí contenido. Es importante poner en claro que para este experimento el gas está confinado en un recipiente cerrado, es decir, tenemos aquí un sistema cerrado, un sistema que no transfiere materia con sus alrededores. Además, este proceso se lleva a cabo a temperatura constante, es decir, se trata de un proceso isotérmico. Teniendo esas dos variables constantes, entonces podemos nosotros después enunciar la ley de Boyle. Si nosotros continuamos con este experimento, podemos tener acá una muestra de gas que tiene un mayor volumen que el anterior y por lo tanto su presión es menor. Y finalmente acá el gas aún más expandido y tiene una menor presión, que aquí está indicada con este pistón. Estos experimentos, bueno, llamaron la atención de Robert Boyle y quizá para nosotros pueda parecer algo muy obvio, pero lo que encontró Boyle no solamente fue la relación inversamente proporcional que guardaban las magnitudes del volumen y de la presión para un gas confinado, sino que además comprobó que cuando se medía la presión y el volumen de ese gas con algún instrumento, con un manómetro y midiendo ciertas distancias para calcular un volumen, pudo comprobar que el producto de la presión que tenía ese gas y de su volumen era igual a un número y que ese número se mantenía constante o muy similar para diversas mediciones. Yo aquí he puesto estos valores al azar, no quiere decir que estos fueron los valores que obtuvo Robert Boyle, pero sí nos muestra más o menos que la constante que se obtenía era muy similar en sus mediciones. Entonces, por ejemplo, medía una presión de 400, no importa las unidades, pero podrían ustedes pensar que son milímetros de mercurio, y un volumen de 1.75, igual no importa, pueden ser de litros, pueden ser mililitros, etcétera. Entonces tenemos una presión de 400 unidades y un volumen de 1.75 unidades, y él vio que cuando multiplicaba estas dos variables, la presión y el volumen, se obtenía un número. Y repito, este número era muy similar a todas las mediciones que él hacía. Él por supuesto realizó varias mediciones para comprobar esto y entonces vio que el producto presión-volumen era una constante. Y esto es lo realmente interesante, porque no solamente es que a medida que la presión aumenta, como vemos aquí, el volumen disminuye, sino que además el producto de estas dos magnitudes es una constante. Y eso es realmente interesante y eso llevó después a Boyle a formular su ley.
ya visto con más cuestiones matemáticas que son además simples, podemos ver que lo que él decía era que la presión era inversamente proporcional a el volumen, que es lo que tenemos mostrado aquí en esta expresión. Si nosotros queremos eliminar este signo de proporcionalidad y cambiarlo por un signo de igualdad, entonces debemos introducir una constante, que es lo que tenemos acá. Presión es igual a una constante por el inverso del volumen, que es lo que teníamos acá. Solamente hemos introducido una constante al quitar este signo de proporcionalidad. Si despejamos esa constante de aquí, nos queda que la constante es igual al P. Pasamos el volumen dividiendo del otro lado y nos quedaría que presión-volumen es igual a una constante. Más tarde, ya con el estudio de los gases por otros científicos, se encontraría que esta constante de Boyle no es más que el producto del número de moles, otra constante llamada la constante de los gases ideales, R, y la temperatura. Pero esto Boyle no lo demostró, él solamente encontró que el producto de la presión y el volumen era una constante. Si esto es una constante, y para los pares de datos que teníamos acá, teníamos varios pares de datos, se cumplía siempre que el producto de la presión por el volumen era una constante, y esta constante podríamos decir que era igual para los casos. No quiere decir que era 100% igual, pero sí era muy similar. 699 es muy cercano a 700 y a 702, ¿no? Son números muy cercanos. Entonces, si el producto de la presión y el volumen para un par de datos era una constante y esa constante era igual para otros pares de datos, podríamos entonces decir que el producto de la presión 1 y el volumen 1, esto hablado para un experimento 1, era igual al producto de la presión y el volumen para un experimento 2, es decir, presión 2, volumen 2, y esto a su vez era igual al producto de la presión y el volumen para un experimento 3, es decir, presión 3 por volumen 3, y así sucesivamente. Aquí he puesto los puntos suspensivos para indicar que esto se mantenía igual para muchísimas mediciones. Esto por supuesto permitiría predecir el valor de la presión o el volumen conociendo valores anteriores, es decir, conociendo el valor de esta constante. Si yo conozco el valor de esta constante, yo puedo predecir entonces qué volumen tendrá el gas a determinada presión y viceversa, qué presión tendrá determinado volumen de gas, conociendo esta constante. Si nosotros realizamos la gráfica de presión contra volumen para esos datos de Robert Boyle, obtendríamos esta gráfica de aquí, que no es más que una hipérbola. Esta curva nunca va a tocar el eje del volumen, ni tampoco el eje de la presión. El eje de las ordenadas y de las abscisas no lo va a tocar jamás, al tratarse de una hipérbola, puesto que la presión, si tiene un valor de 0, entonces estaríamos hablando de que este volumen de aquí se haría infinito, y si nosotros llegamos al valor de un volumen de 0, es decir, nos vamos acercando hacia esta parte de acá, nosotros tendríamos una presión infinita. Por lo tanto, esta es una gráfica hipérbole y nos muestra la relación que guardan los pares de datos presión-volumen que teníamos en la tablita que les mostré anteriormente. Pero si nosotros realizamos la gráfica de presión contra el inverso del volumen, obtendremos una línea recta. Y esto de aquí, ¿cómo se obtiene así con las fórmulas matemáticas? De una manera muy simple. Si nosotros graficamos presión contra volumen y obtenemos esta hipérbola, realmente lo que estamos graficando nosotros es la presión, que equivale a la constante por el inverso del volumen, y esto lo estamos esto lo estamos graficando contra el volumen, es decir, estamos graficando la constante entre el volumen y eso lo estamos graficando contra el volumen. Y es por ello que nosotros obtenemos esta curva de aquí. En cambio, si nosotros graficamos la presión contra el inverso del volumen, ¿qué es lo que estamos graficando? Pues estamos graficando algo que es similar a una línea recta. Veamos aquí en la ecuación de la presión es igual a constante por el inverso del volumen, que esta ecuación de aquí nosotros la podemos asemejar a una línea recta donde la variable dependiente y es la presión, la pendiente es la constante de Boyle, la variable independiente es el inverso del volumen, 1 entre v, y una ordenada al origen que tiene un valor de 0 en esta ecuación. Si nosotros entonces graficamos 1 entre v, es decir, estaríamos graficando x, y graficamos presión, es decir, y, entonces tenemos la ecuación de una línea recta, y igual a mx, cuya pendiente, que es la pendiente de esta recta, es
la constante de Boyle, que como su nombre lo dice es una constante y por lo tanto nos va a dar una línea recta. Una línea recta que no tiene un ángulo de 45 grados necesariamente, pero que sí guarda una linealidad en los puntos XY, que serían los valores del inverso del volumen y de la presión. Entonces estas son las dos gráficas importantes en este experimento. Nosotros también podríamos graficar volumen contra el inverso de la presión e igualmente se obtendría una gráfica similar a esta con una recta que tendría por pendiente a nuestra constante, a la constante de Boyle. De lo anterior habíamos dicho que la constante es igual al producto de los pares de datos presión-volumen, como tengo aquí, presión 1, volumen 1, presión 2, volumen 2, presión 3, volumen 3, y además que la constante en general es el producto de una presión por un volumen. Ya sabemos que esta constante después se transformaría en nRT. Esto no lo explicaré ahorita porque esto es otro asunto, pero tengan presente que esta constante es esto de acá que está en naranja. Aquí, como se guarda esta igualdad, que presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2, igual a presión 3, volumen 3 y así, etcétera, al infinito, pues para hacerlo más simple, nosotros elegimos solamente dos pares de datos y decimos que presión 1, volumen 1 es igual a presión 2, volumen 2 de manera general. Estos subíndices no tienen mayor importancia. Nosotros podríamos colocar en lugar del 1 un alfa, una beta, un triángulo, un 4, lo que sea, ¿no? Estos subíndices solamente nos sirven para diferenciar los datos que tengamos en un problema dado. Y de esta ecuación que yo tengo aquí, que bueno es esta de acá que tengo nuevamente, igual la ecuación general presión volumen es igual a una constante, estas ecuaciones podrían servirnos para poder enunciar nosotros la ley de Boyle. La ley de Boyle, esto es lo que yo he escrito, no sé si esto está escrito en algún libro, yo traté de inventar lo más que pude esta ley y lo coloqué de la siguiente manera. Para una muestra de gas confinado a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen de este, es decir, del gas. Y esto básicamente sería el enunciado de la ley de Boyle. La ley de Boyle en su conjunto pues se va a conformar de este enunciado y además de unas ecuaciones. Normalmente la mayoría de las leyes tienen una ecuación y por eso son leyes, que es ya el quinto paso del método científico, si nosotros lo queremos ver como la observación, la formulación de una hipótesis, la experimentación, la teoría y la formulación de una ley. Entonces estas dos ecuaciones de aquí, que son muy generales, podrían ser ecuaciones de la ley de Boyle. No son la ley de Boyle porque la ley de Boyle sería el conjunto de este enunciado y sus ecuaciones, pero estas de aquí son las expresiones matemáticas más útiles para la ley de Boyle. De estas ecuaciones nosotros podemos despejar cualquiera de las variables y por ejemplo si tengo esta primera ecuación puedo despejar la presión 1, la presión 2, el volumen 1, el volumen 2 y no son despejes muy complicados. Sin embargo aquí los coloco por si acaso a alguien le sirve y estas ecuaciones van a permitir entonces realizar cálculos después, porque si nosotros conocemos 3 de los datos de aquí podemos conocer el cuarto o incluso podemos conocer solo 2 y entonces conocer la relación que guardan las demás variables, ¿no? Pero eso ya lo veremos en ejercicios posteriores. Y de la ecuación de acá también podemos despejar el valor de la presión y el valor del volumen para que nos queden estas expresiones de aquí. Y pues eso básicamente sería la teoría, el fundamento de lo que es la ley de Boyle. La ley de Boyle es la primera de las leyes de los gases y que es realmente muy útil para entender el comportamiento de estos, en este caso de dos variables que son la presión y el volumen. Y es interesante también poder entender la aplicación de esto, ¿no? Espero que este video les haya sido útil y que hayan entendido bien el concepto de la ley de Boyle. Si tienen dudas de cualquier manera pueden dejarlo en los comentarios. Si les gustó el video pueden darle me gusta, pueden compartirlo con sus amigos y los invito a suscribirse al canal. Un saludo a todos amigos, nos vemos en la próxima.